Queremos estudiar ahora el paso de banda lateral doble a banda lateral única, ya sea inferior o superior. De hecho, ambas modulaciones, inferior y superior, se implementan de la misma forma. Y para eso, en el fondo, tenemos que darnos cuenta que el paso de aquí hacia acá es un paso que mejora la eficiencia espectral de la modulación. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es recordar este gráfico de acá, que habíamos concluido como una propiedad intrínseca de los sistemas de comunicaciones. Los sistemas de comunicaciones se caracterizan en forma muy general a través de su eficiencia energética, a través de su eficiencia espectral y a través de su complejidad de implementación. Al mejorar o al hacer el cambio de modulación AM a modulación banda lateral doble, mejoramos sustantivamente en eficiencia energética, pero no se mejoró en eficiencia espectral, pero el cambio, la mejora en eficiencia energética vino al costo de mayor complejidad de implementación, puesto que banda lateral doble necesita coherencia, sincronismo entre portadores de transmisor y de receptor para poder recuperar la señal transmitida, y eso obliga a utilizar un loop de costas para la sincronización. En el caso de la transición desde banda lateral doble hacia banda lateral única, lo que se gana es eficiencia espectral. La eficiencia energética permanece esencialmente igual, así como la hemos definido al menos en términos de cantidad de energía de la transmisión que es invertida en transmitir el mensaje. La complejidad de implementación varía un poco, pero no dramáticamente, y ya lo vamos a ver, pero sí, por supuesto, crece en un factor 2 la eficiencia espectral, puesto que banda lateral única utiliza solamente la mitad del ancho de banda de tanto AM como banda lateral doble. Entonces, veamos cómo se implementa esta modulación de banda lateral única. Banda lateral única, y aquí vamos a hablar de ambas modulaciones superior e inferior indistintamente. La idea, cuando uno tiene una banda lateral doble con supresión de portadora, es que la señal modulante vamos a continuar usando el techito clásico, se puede dividir en una mitad superior y otra mitad inferior, y arbitrariamente las vamos a achurar por un lado naranjo y por otro lado verde. Ahora, este achurado no se refiere a la banda lateral superior o inferior. El achurado se refiere al origen de la señal modulante, que como la hemos definido, tiene una mitad de frecuencias negativas y otra mitad de frecuencias positivas. Esas dos mitades son simétricas. ¿Por qué? Porque la señal M de T, la señal modulante. A ver, voy a decirlo al revés. Hasta ahora hemos asumido
asumido que la señal modulante m de t es una señal real. Y lo hemos asumido así, puesto que es una señal típicamente de audio, ¿no es cierto?, de que viene de alguna música o de algún micrófono, de algún locutor, ¿no es cierto? Entonces su origen es real. Y como toda buena señal real, su espectro, que la podemos definir como una porción real, más j una porción imaginaria, ese espectro es simétrico. Pero esa simetría tenemos que calificarla con algo más de cuidado. Y entonces lo que corresponde es decir que esta señal aquí es par y esta otra señal aquí es impar. ¿Sí? Cuando la señal m de t es real, entonces el espectro tiene una parte real que es par y una parte imaginaria que es impar, y conjuntamente las señales r más i generan simetría hermitiana. ¿Sí? Siempre que, por supuesto, la señal m sea real. Entonces, la idea es que estas dos señales, verde y naranja, son simétricas hermitianas. Y lo que queremos entonces es producir una señal de banda lateral única que en frecuencia tenga en el lado positivo la señal naranja y en el lado negativo tenga la señal verde. Entonces, insisto en esto, o básicamente quiero ser muy explícito en esto, porque lograr banda lateral única no es lo siguiente. No es, vuelvo una página atrás y voy a copiar esta figura. Para usarla de nuevo acá. No es filtrar para producir en frecuencia esto de acá, donde lo que tenemos es la mitad naranja y después trasladar espectralmente con un coseno de 2pi fct, porque el resultado en tal caso es en frecuencia, todo esto es en frecuencia. El resultado en tal caso es, por supuesto, esto y lo mismo de nuevo. ¿Sí? O sea, no queremos solamente quedarnos con esta mitad y trasladarla espectralmente porque no da el resultado que uno desea. ¿Sí? Lo que queremos es separar estas dos mitades, una de ellas trasladarla hacia frecuencias positivas y la otra de ellas trasladarla
a frecuencias negativas, ¿sí? Entonces, es relativamente obvio de que no es un tratamiento de la señal de banda base original, MDT, lo que es necesario, sino que, al menos no en la forma directa como uno se lo quisiera imaginar, sino que es un tratamiento de otra índole. Y en ese sentido, lo primero que a uno se le ocurre es filtrar. Entonces, ¿qué tal si es que filtramos? ¿Qué tal si primero se genera banda lateral doble con supresión de portadora y luego se filtra para eliminar la banda lateral no deseada? ¿Sí? Entonces, en ese caso, partiendo, digamos, con esta misma señal, ahí, producimos banda lateral doble, modulación BLD, se genera entonces voy a dibujar solamente las frecuencias positivas. No, voy a dibujarlas todas mejor. Y las voy a dibujar aquí abajo. En frecuencia. Se genera entonces el techo acá y el techo ahí. Y luego se filtra, ¿sí? Y voy a dibujar la función de transferencia del filtro, por ejemplo, para generar banda lateral superior. Entonces sería un filtro que rechaza todas las frecuencias bajas y después tiene una transición muy rápida y después tiene su pasabanda. Y lo mismo por este lado de aquí, una pasabanda con una transición muy aguda, ¿no es cierto?, para separar las bandas laterales. Y entonces el resultado vendría a ser algo como lo siguiente. Esto de aquí va para allá. Y el resultado entonces vendría a ser lo siguiente, aquí abajo, en la banda base, quedaríamos con la señal, el semitecho, pasabanda tiene el semitecho positivo, superior, ¿no es cierto? Y después habría algún remanente, dado que este filtro no puede ser ideal, en la práctica un filtro debe ser implementable, va a quedar un remanente, ¿no es cierto?, de la banda de transición del filtro. Eso no va a ser una implementación perfecta. Y lo mismo por este lado, vamos a tener un remanente y después el techo positivo, ¿no es cierto?, con la misma situación, ¿sí? Entonces, la conclusión es que filtrar puede no funcionar. Ahora, el problema de estos filtros es el siguiente.
un filtro problema. Un filtro como el indicado es muy complejo. Cada vez que uno dice complejo, en realidad hay que pensar en costo. Es muy costoso de implementar. La razón es que el orden del filtro depende del ancho de banda, de la banda de transición con respecto a la frecuencia portadora. El orden del filtro depende de la relación. De hecho, incluso podemos ser más específicos, depende de la razón entre el ancho de banda, el ancho de la banda de transición del filtro desde pasabanda hasta rechazabanda, que si lo miramos acá, ¿no es cierto?, nuestra señal típica es una señal de audio que puede tener acá una frecuencia de corte del orden de kilohertz. Entonces la banda de transición, estamos hablando en una señal de audio de pocos hertz, o sea, en las señales de audio hay contenido de energía relevante a partir de 50 Hz, 50 ciclos, 100 ciclos. Entonces la banda de transición tiene que ser del orden de 100 Hz de ancho, pero y la frecuencia portadora. Entonces, esta rechaza banda podemos poner aquí entre paréntesis del orden de 100 Hz. Y la rechaza banda y la frecuencia portadora, cuyo ancho es del orden de unos megahertz. ¿Sí? Entonces se llevan una razón de 10.000 por lo menos. ¿Sí? Entonces eso hace que el orden del filtro sea extremadamente alto y la implementación de banda lateral única de la forma que hemos planteado acá no es eficiente. O sea, la conclusión es necesario otro método. Y la respuesta acá es, ese método se llama método de cancelación de señales. Cancelación de señales. Y esto lo vamos a estudiar en otra